Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 24. Hoy iniciamos el capítulo 24 y, por cierto, es el último capítulo de este libro que hemos estado estudiando y ha sido una buena trayectoria y ya estoy preparando lo que vamos a continuar después. Esta noche estaremos hablando acerca de la resurrección de Jesús. Es un tema extremadamente importante, es fundamental en el cristianismo. Si falta la resurrección, falta la esencia de lo que es el Evangelio. Si Él murió y no resucitó, entonces no sirve de nada, porque si alguien está muerto, ¿cómo puede darnos una herencia o algo que nos ha prometido? O sea, si alguien te promete algo, es porque la persona está en condiciones de darte eso. Entonces, si Jesús murió y no resucitó, hasta el apóstol Pablo dice, es vana nuestra predicación, porque no tiene caso. ¿Cómo puedo prometerte $100 si no tengo ni un centavo? No se puede. Cristo nos ofreció la vida eterna y la resurrección es una muestra de que Él cumple sus promesas. Leemos la palabra, Lucas capítulo 24, versículo 1. Dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Gloria a Dios. Quedémonos ahí, oramos al Señor. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este tema tan importante. Oh Dios, gracias por tu resurrección, porque de esa manera nos muestras que tu palabra es fiel y que así como tú resucitaste con poder y gloria, también, oh Dios, vas a cumplir tus promesas de resurrección con nosotros también, la vida eterna. Oh Dios, sabemos, Padre, que aquellos que descansan en ti, aquellos que han muerto, pero que están descansando en ti, tienen garantizada la vida eterna, porque tú lo prometiste. Oh Dios, gracias por tu palabra. Gracias, oh Dios, porque resucitaste y venciste la muerte. Y por medio de ello también nos has prometido esa vida eterna a nosotros. Así que te pedimos, Dios, que bendigas nuestras vidas por medio de esta palabra, que podamos aprender en esta noche. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Gloria a Dios. Qué cosa tan maravillosa que Cristo resucitó. La situación que estaba pasando el pueblo de Israel en ese momento, presenciaron un acontecimiento tan grande, la muerte de Jesús, de este hombre que había sido revolucionario con sus enseñanzas tan atractivas, tan diferentes, ¿verdad? Con su amor había llenado de amor a las personas. Es impresionante cómo Jesús acepta a una mujer que la llevan, que la encontraron en el acto de adulterio, pero Jesús no la condena, sino que le perdona sus pecados y tiene misericordia de ella. Es impresionante cómo Jesús platicó con una mujer samaritana y tuvo una conversación
bastante íntima, diría, porque le dice: has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Entonces esta mujer se asombró y fue a la ciudad, dejó el cántaro por ahí, pero se fue a la ciudad y les dijo: yo he encontrado a alguien que creo que es el Mesías. Pero Jesús no la condenó. Le habló un poco de su pasado, pero como una manera de demostrarle quién era él, que no era una persona común y corriente, pero no le habló de su pasado para condenarla. Al contrario, para amarla con un amor puro, con un amor verdadero. Entonces Jesús había hecho este tipo de milagros. Un cuadro tan especial cuando Jesús libera a un hombre que está endemoniado, que estaba acostumbrado a vivir entre los sepulcros y que lo ataban con cadenas, pero él las rompía y estaba desnudo. Este hombre había perdido todo, no era libre, pero Jesús llega y lo libera de la carga de opresión de los demonios y le devuelve la dignidad, porque después estaba vestido y en su sano juicio. Jesús había llenado de amor a la ciudad, a las personas, pero le habían dado muerte. Era un acontecimiento muy impresionante. Ese era Jesús. Entonces las mujeres que están conmovidas por todo lo que había sucedido, los discípulos habían salido corriendo, los apóstoles que se creían tan machitos también, ¿verdad? Porque en cierta ocasión dijeron: Señor, ya que nos rechazaron, que caiga fuego del cielo y que los consuma, ¿verdad? Bien machitos, bien fuertes, pero a la hora de los golpes salieron corriendo, ¿verdad? Entonces era una conmoción en toda la ciudad, pero las mujeres van al sepulcro. Las mujeres van al sepulcro y se topan con la sorpresa de que está removido, la piedra está removida y ya el cuerpo de Jesús no está ahí. En primer lugar, la tumba vacía confirma la victoria de Cristo. Eso no es una simple cosa, un simple acontecimiento. No, se trata de la victoria, porque no es posible que una persona pueda resucitar por sí misma. No hay manera de que alguien pueda resucitar por sí mismo. Incluso a quienes Jesús resucitó, Lázaro, por ejemplo, volvieron a morir y todavía están esperando la resurrección. Pero por sí mismos nadie puede. Solamente Jesús pudo. Venció la muerte y resucitó. Gloria a Dios. Así que la tumba vacía confirma la victoria de Cristo. La piedra removida revela la intervención divina. Fue por obra de Dios. Fue la mano de Dios la que pudo hacer que sucediera algo tan poderoso. Veamos el versículo 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ella, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Así que las mujeres esperaban encontrar un cuerpo, ¿verdad? Traían especias aromáticas porque esperaban encontrar a un cuerpo, a quien preparar, a quien pues hacer el ritual acostumbrado cuando una persona moría. Pero hallaron la tumba que estaba abierta. Esto no fue una obra humana, sino que es una evidencia del poder de Dios en la resurrección. La ausencia del cuerpo de Jesús en la tumba es un testimonio también. Es un testimonio de la resurrección. De que no fue un robo como lo dijeron los maestros de la ley. Por lo tanto, la tumba vacía es un llamado a creer que la muerte fue derrotada.
Y es por eso que nosotros los cristianos tenemos la confianza en las promesas de Dios. Ya sea que vivamos o que muramos, dice el apóstol Pablo, somos del Señor. No puede suceder, no puede ser por una simple causa que personas van a estar dispuestas a morir si es necesario por causa de Cristo, como lo hicieron los apóstoles. Ellos estaban dispuestos a morir por causa de Cristo. Entonces no es en vano. Uno no puede morir, uno puede ser fiel hasta cierto punto por alguien, por una compañía, que al final le dan una patada y a volar. Y no sirvió de nada. Todos esos años de fidelidad, de entrega, no sirvieron para nada. Alguien puede ser fiel hasta cierto punto, pero nada como los apóstoles, que por creer en Jesús estuvieron dispuestos a entregar sus mismas vidas por causa de Cristo. ¿Por qué? Porque tenían la confianza de que Jesús resucitó, y si Jesús resucitó, también va a resucitar a todos aquellos que creen en Él. Gloria a Dios. Así que, como digo, punto número 1, la tumba vacía confirma la victoria de Cristo. Y el punto número 2, la resurrección valida las palabras de Jesús. Jesús había hablado anteriormente acerca de su muerte y de su resurrección. No es de que pasó así como al azar. Al contrario, Jesús había hablado de que Él iba a morir. Incluso hubo ocasiones en que Jesús se apartó de entre la multitud porque ellos querían coronarle como rey. Pero Él sabía que Él no venía para venir a ser rey, sino que Él sabía que tenía que morir en la cruz. Cuando estaba en el monte del Getsemaní, Él estaba orando y le pide al Padre, le dice: Padre, si quieres que pase de mí esta copa sin que yo la beba, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. La respuesta del Padre fue enviar ángeles para que le fortalecieran, pero no lo libró de la muerte. Él tuvo que cumplir el ir a la cruz, porque tenía ese proyecto importante de salvar a la humanidad. Como dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y para poder tener la vida eterna es necesario que alguien fuera el camino, que alguien preparara el camino. Y Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Entonces era necesario que Jesús muriera en la cruz, a pesar de que hubo maneras. Incluso el apóstol Pedro dice que le dijo: en ningún momento esto te acontezca. ¿Y qué le dijo Jesús? Jesús le reprendió: apártate de mí, Satanás. Imagínate, hasta lo llamó de Satanás, o sea, le reprendió, porque Pedro estaba diciéndole que en ningún momento te acontezca eso, de morir en la cruz. O sea que él tenía, en su propósito principal era ir a la cruz, porque por medio de ese derramamiento de sangre iba a haber el perdón de los pecados de la humanidad. Gloria a Dios. Así que ese acontecimiento no fue al azar, no pasó sin que Jesús estuviera consciente. Al contrario, Jesús no desvió su mirada de ese propósito que tenía, de ir a la cruz. Entonces la resurrección valida las palabras de Jesús, porque Él ya lo había hablado anteriormente. La pregunta de los ángeles confronta la duda humana. Dice el versículo 5: y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ya Jesús había hablado de esa resurrección. La resurrección no solo fue un acto milagroso, sino una corrección a las expectativas humanas, porque Jesús
lo había anunciado, pero ellos no lo entendieron. El mensaje de los ángeles recuerda la promesa cumplida de Jesús. Lo que Él había prometido es lo que se cumplió. En los versículos 6 y 7, como lo leímos anteriormente, dice: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Estas palabras son fieles, son verdaderas y tienen que servir de motivación a nosotros, porque para que podamos tener algo de alguien que promete, la persona que promete tiene que tener en sus manos algo, ¿verdad? Lo que nos está prometiendo tiene que ser real, y Él lo manifestó por medio de su resurrección. El versículo 7 diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Eso ya lo había dicho Jesús. Entonces debemos de confiar en esas palabras. Ya sea que estemos vivos, ya sea que muramos, somos del Señor. Y el que está en sus manos nadie lo arrebata. Incluso cuando Moisés murió, dice que Satanás fue a contender por su cuerpo, a reclamar su cuerpo. Y eso no es algo que se le permitió, porque ese cuerpo pertenecía a Dios. No hay manera de que el enemigo tenga potestad sobre nosotros si hemos creído en Jesús, si le estamos siguiendo, si hacemos de Él nuestra prioridad y el centro de nuestra vida. El diablo no tiene potestad. El diablo dice que contendía para obtener el cuerpo de Moisés, ya solo porque Moisés había pecado contra Dios, se había enojado y desobedecido a Dios. Incluso cuando Moisés desobedeció a Dios y golpeó la piedra para que brotara agua, dice que Dios lo disciplinó, pues, porque le dijo, por cuanto había hecho eso, que no iba a entrar a la tierra de Canaán. Entonces no entró a la tierra de Canaán a pesar del esfuerzo que había hecho por la desobediencia, ¿verdad? Pecó contra Dios, pero aún así, eso no quiere decir, ahí Satanás dice: pecó, fallaste, pensaste mal, actuaste mal, y se agarra de ahí para querer reclamarnos. ¿Pero qué? ¿Pero qué dice? Dios no le permitió tomar el cuerpo de Moisés, porque el que está en las manos de Dios nadie lo arrebata. Y aún hasta su cuerpo Dios lo preservó, lo tomó para sí, porque pertenecía a Dios. Seguimos leyendo la porción de Lucas. Versículo 8: entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Había sucedido la resurrección. Gloria a Dios. Tengo algunos datos aquí que quiero compartir con respecto a la resurrección de Jesús. Evidencias históricas y racionales de la resurrección de Jesús. Porque siempre hay personas que se encargan de negar sobre la autenticidad de la resurrección de Cristo. Siempre hay alguien que está diciendo que eso es mentira, que eso no pasó. Pero bueno, hay algunas evidencias históricas que es importante que
que podamos tomarlas en cuenta en el tema. En primer lugar, el testimonio histórico temprano y de múltiples personas. Esto pues lo vemos también en la Biblia. Los evangelios fueron escritos dentro de la primera generación después de la crucifixión de Jesús. O sea, los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, fueron escritos en un tiempo muy cercano al periodo de que había muerto Jesús. Jesús murió a los 33 años. Entonces los evangelios fueron escritos entre los años 50 y 95 después de Cristo. O sea, fueron en el primer siglo. Estamos hablando de que si Jesús murió a los 33 años y los evangelios fueron escritos entre los 50, habían pasado aproximadamente 20 años. Entonces, si un acontecimiento ha sucedido en un periodo tan cercano, no se puede desmentir, o más bien, se puede desmentir si es mentira. Por ejemplo, en la actualidad hay algunas personas que hablan acerca de que no existió el Holocausto en Alemania. Hitler mató a una gran cantidad de judíos y de otras nacionalidades también. Mató aproximadamente, creo que fueron 6 millones de judíos. Fue una muerte sistemática. El mundo sabe que eso sucedió. Por eso es que la gran mayoría de personas y países sienten como cierta deuda histórica con los israelitas, que cuando están en guerra, la mayoría están a favor de Israel porque saben que fue víctima de ese holocausto. Eso pasó hace cierta cantidad de tiempo. No estoy seguro si aún en la actualidad hay alguien que todavía esté vivo que sobrevivió al holocausto. Y si no, pues fue hasta recientemente, hubo personas que estuvieron vivas porque sucedió. Entonces, esa es una evidencia de que se puede confirmar o se puede negar de que no pasó. Pero como hay evidencias de que sucedió el holocausto en Alemania, de la muerte de muchos judíos por causa de los nazis, por Hitler, hay bases históricas, es algo que se puede comprobar, sucedió. Si eso fuera mentira, no habría manera de comprobar que eso sucedió. De la misma manera, los evangelios fueron escritos en un tiempo cercano de que habían sucedido esas cosas. Entonces, una de las evidencias, como digo, es los testimonios históricos tempranos y múltiples. ¿Por qué razón? El apóstol Pablo menciona en Primera de Corintios, y vamos a leer esta porción que es muy importante, Primera de Corintios capítulo 15, versículos 3 al 8. Como digo, lo primero acerca de los testimonios históricos tempranos, porque los evangelios fueron escritos en un tiempo muy corto después de que había sucedido la muerte y resurrección de Jesús, pero también el apóstol Pablo confirma acerca de eso. Le damos lectura a la palabra. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Aquí está hablando el apóstol Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados. Óigalo bien, él está testificando que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, porque estaba escrito que Jesús iba a morir. Luego dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Él está confirmando, dice conforme a las escrituras. Y óigalo bien, versículo 5, y que apareció a Cefas. ¿Quién es Cefas? Era Pedro. Jesús, el apóstol Pablo está testificando que Jesús se le apareció a Cefas. Dice, y que apareció a Cefas, y dice, y después a los 12. Después de que Jesús resucitó. Luego el versículo 6 dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Estamos hablando de una evidencia. No es un caso de que
cuentan una historia por ahí. Allá en El Salvador es la historia de la ciguanaba. En México es la historia de la llorona. En Nicaragua le dicen la mocuana. No sé, en Guatemala no sé. ¿Cómo le dicen? La llorona. En Honduras es la sucia. En El Salvador también es la sucia y la ciguanada. Pero esas son historias, leyendas. Pero aquí estamos hablando de la resurrección de Cristo, que dice que se le apareció a Cefas, a los 12 apóstoles y a más de 500 hermanos. Se da cuenta que estamos hablando de evidencias históricas. Vamos a leerlo una vez más. Dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. Óigalo bien, cuando Pablo escribió estas cosas, había personas que todavía vivían, de que habían presenciado esos acontecimientos. Que dice, y otros ya duermen. Duermen, pues se refiere que han muerto. Versículo 7, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice el apóstol Pablo, porque es el último de los apóstoles. Se da cuenta que es una cosa maravillosa. No estamos hablando de leyendas, no estamos hablando de la ciguanaba, no estamos hablando de la llorona. Estamos hablando de algo que realmente sucedió y los apóstoles testifican acerca de eso. Por eso es que debemos de creer confiadamente. Así que la cercanía temporal y la multitud de testigos respalda la autenticidad de la resurrección de Cristo. El punto número 2 de las evidencias históricas y racionales sobre la resurrección de Jesús es la tumba vacía. Está confirmada incluso por los oponentes. Busquemos Mateo capítulo 28. Ahí vamos a ver los versículos 11 al 15. Como digo, el segundo punto es la tumba vacía está confirmada incluso por los oponentes. En el subtítulo de mi Biblia dice, los líderes religiosos sobornan a los guardias. Versículo 11 dice, mientras ellas iban, se refiere a las mujeres, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Ellos presenciaron la resurrección de Jesús. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Entonces, los principales maestros de la ley les pagaron a los guardias que estaban custodiando la tumba de Jesús, les pagaron, les dieron un soborno para que ellos testificaran que Jesús no había resucitado, sino que los discípulos tomaron su cuerpo y se lo llevaron. Pero es un soborno. Ellos le pagaron a los guardias para que hicieran eso. Sin embargo, ellos no negaron que la tumba estaba vacía. Entonces, la tumba vacía está confirmada incluso por los oponentes de Jesús. Ellos trataron de ocultar lo que había sucedido, pero la tumba vacía es un testimonio de que Jesús resucitó. Así que si la tumba no hubiera estado vacía, los líderes simplemente habrían mostrado el cuerpo para detener el cristianismo. Eso es un razonamiento lógico, ¿no? Si el cuerpo está ahí, entonces los principales maestros de la ley hubieran dicho, su cuerpo está ahí, para evitar que se extendiera este mensaje que ellos estaban compartiendo. Sin embargo, la tumba
es un testimonio, la tumba vacía es un testimonio de la resurrección de Cristo también. Gloria a Dios. En tercer lugar, el testimonio de mujeres como primer testigo. En el primer siglo, el testimonio de las mujeres no tenía valor legal, no tenía valor, ni siquiera eran tomadas en cuenta en muchas cosas legales. Sin embargo, los evangelios dicen que ellas fueron las primeras en ver la tumba vacía. Entonces eso pues es improbable que una invención use testigos considerados poco confiables. Si esto fuera un invento, no hubieran usado a las mujeres, probablemente hubieran dicho, los discípulos o qué sé yo, pero esto tiene el sello de la autenticidad. Y en cuarto lugar, la transformación radical de los discípulos también es un testimonio, porque recordemos que anteriormente todos ellos eran unas gallinas, ¿verdad? Corriendo por miedo, no estuvieron presentes. Al contrario, mejor las mujeres estaban ahí, presentes. Pero ¿qué sucede? Antes de la resurrección estaban temerosos, después predicaron con valentía, incluso hasta la muerte. ¿Cómo es que pueden tener un cambio tan drástico, un cambio tan radical? Es porque sucedió algo sobrenatural. Y todos ellos salieron corriendo, pero ahora ellos estaban dispuestos a poner sus vidas por causa de Cristo. Y hasta sentían alegría de que estaban padeciendo por causa de Cristo. Ninguno negó haber visto al resucitado, ni siquiera bajo tortura o ejecución. La mayoría de los apóstoles murieron, unos crucificados, apedreados de diferentes maneras. Incluso la tradición dice que el apóstol Pedro fue crucificado cabeza abajo, porque él no se sintió digno de ser sacrificado como Jesús. Entonces él pidió ser sacrificado cabeza abajo. No puede suceder algo semejante a menos que haya la mano sobrenatural. Y ellos supieron acerca de la resurrección de Cristo. Y el apóstol Pablo, lo que leíamos anteriormente, muestra que se les apareció a ellos, a 500 personas. Los discípulos estaban por ahí pescando y Jesús se acercó y les pidió de comer. Le dieron pescado asado. Hay un evangelio que habla de eso. Entonces, no pueden tener un cambio tan drástico, tan radical, a menos que suceda algo milagroso. Y se trata de la resurrección de Cristo. Cristo dijo que iba a morir y que iba a ser sepultado y que iba a resucitar, y lo cumplió. Gloria a Dios. Por esa razón ellos tuvieron un cambio tan grande. En cuarto lugar, quiero ya para ir concluyendo, hay dos historiadores. Flavio Josefo, un historiador judío, vivió entre los años 37 al 100 después de Cristo. Él habla acerca de Jesús y de su ejecución por Pilato. Esto ya es un relato extrabíblico, es un material que no está en la Biblia, como una cosa que refuerza sobre la existencia de Jesús, sobre su caminar, sobre su muerte y sobre su resurrección. Eso ya es un material extrabíblico, pero que es importante porque es histórico y fortalece lo que estamos hablando. Hubo otro hombre, Tácito, fue un historiador y senador romano. Este era romano, vivió entre los años 56 al 120 después de Cristo. Y él también habla de estas cosas. Flavio Josefo, quien fue historiador judío y sacerdote y militar, vivió durante el siglo I, contemporáneo de los primeros cristianos. Fue testigo de la guerra judía contra Roma. Jesús habló de la destrucción de Jerusalén que iba a suceder, lo cual sucedió en el año 70 después de Cristo. Entonces,
Flavio Josefo, este historiador, es el que narra acerca de estas cosas que sucedieron. Es un historiador. Él no es un youtuber, ¿verdad? No es alguien, un tiktoker que se pone a hacer tonterías aquí. No, es una persona que se documentó para hablar de todas estas cosas. Entonces, él habla acerca de la guerra de los judíos y relata la destrucción de Jerusalén. Y pues él menciona a Jesús, él menciona también a Juan el Bautista y a Santiago, aportando evidencias históricas externas sobre la existencia de ellos, sobre la existencia de Jesús. Y Tácito, como digo, que también fue un historiador, pero fue romano, él vivió también en el primer siglo, y él escribió una de sus obras que se llama Anales e Historias, y él analiza la historia del Imperio Romano en esa obra, incluyendo el reinado de Nerón, que era un emperador. Pero él, en esta obra de Anales 15:44, él menciona que Cristo fue ejecutado bajo Poncio Pilato y que los cristianos eran perseguidos en Roma, confirmando datos del Nuevo Testamento. ¿Por qué razón menciono todo esto? Porque hay personas que se dedican a negar sobre la veracidad de la palabra. Pero hemos visto que la tumba vacía es un testimonio de Jesús, que los discípulos presenciaron todas esas cosas, que Jesús se les apareció, que el apóstol Pablo testifica de lo que sucedió y que se les apareció. Y también vemos estos personajes, estos historiadores que fuera de la Biblia, pero que respaldan estos relatos bíblicos. Por lo tanto, nosotros debemos de creer confiadamente en la palabra de Dios, en las palabras de Jesús. Gloria a Dios. Puestos de pie, oramos al Señor. Amado Dios, te agradecemos por tu palabra. Dios mío, te pedimos que nos ayudes a tener esa convicción, oh Dios, así como los apóstoles que creyeron en ti porque ellos presenciaron todos estos acontecimientos y fueron testigos de la resurrección, de que tú anduviste entre ellos después de haber padecido, pero tú resucitaste. Oh Dios, ayúdanos para que nosotros podamos tener la misma convicción, la misma fe, que podamos vivir confiados en ti, de que si estamos en tus manos nadie nos va a arrebatar, que ni siquiera el enemigo, ni siquiera el diablo, ni demonios, ni nada, ni nadie nos puede arrebatar de tus manos. Gracias por tu resurrección, gracias por darnos la vida eterna, Señor, como un regalo, oh Dios. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.